10 de febrero de 1722. Cabo López, costa de Gabón. El Royal Fortune, buque insignia del pirata más exitoso de la historia, Bartholomew Roberts, intenta escapar de una fragata de guerra británica que se aproxima con intenciones inequívocas de combate. De pronto, el barco pirata entra en una zona de calma casi total, el ojo de una tormenta tropical que apenas segundos antes azotaba la superficie del mar con violencia. Las velas, sin viento que las llene, cuelgan flácidas del aparejo, y en ese instante exacto, el Royal Fortune deja de avanzar. No se detiene por decisión de su tripulación. Se detiene porque el propio mar, momentáneamente, ha dejado de empujarlo. Ese instante de inmovilidad, apenas media hora de duración, es el que decide el resto de la historia. Sin velocidad, un barco de vela pierde algo que ningún marinero de la época daba jamás por sentado: la capacidad de gobernar su propio rumbo. El timón, sin agua fluyendo con fuerza sobre su superficie, deja de responder. El barco queda a merced de cualquier corriente, cualquier viento repentino, cualquier enemigo capaz de aprovechar esos minutos de parálisis. La fragata Swallow, que navegaba fuera de esa misma zona de calma, cierra la distancia exactamente durante esos 30 minutos decisivos. Cuando el viento regresa, ya es demasiado tarde. Los cañones de la Swallow están al alcance de tiro, y en cuestión de minutos, Bartholomew Roberts, el pirata más temido del Atlántico, yace muerto sobre la cubierta de su propio barco. Esa historia no es un simple accidente de mala suerte. Es la demostración práctica de por qué ningún capitán de la era de la vela, pirata o no, se atrevía jamás a permitir que su barco quedara completamente detenido en alta mar si podía evitarlo. Existía una regla no escrita, tan fundamental como cualquier artículo firmado de un código pirata, que ningún marinero experimentado se atrevía a ignorar. Un barco sin movimiento es un barco sin control, y un barco sin control, en el momento equivocado, es un barco condenado. Piensa en la paradoja que esto representa frente a la imagen popular de la navegación a vela. La cultura popular tiende a imaginar los barcos de la era de la piratería deteniéndose con total libertad cuando lo necesitan, fondeando tranquilamente en cualquier bahía, esperando pacientemente a que cambie el viento. La realidad física de la navegación era mucho más exigente. Incluso en circunstancias aparentemente tranquilas, cualquier tripulación experimentada sabía que la inmovilidad total representaba un estado de vulnerabilidad extrema, comparable, en términos de riesgo real, a quedarse completamente desarmado en pleno combate cuerpo a cuerpo. Este video reconstruye, con los principios técnicos de la navegación a vela documentados en los manuales náuticos de los siglos XVII y XVIII, los registros de combate de la batalla de Cabo López y los estudios modernos sobre física de la navegación. ¿Por qué mantener el movimiento constante de un barco no era una simple preferencia táctica, sino una condición física absoluta para la supervivencia de cualquier tripulación en alta mar? Al terminar este video, vas a entender 3 cosas que ninguna película de piratas explica con precisión técnica. Primero, que un barco de vela necesita mantener una velocidad mínima, conocida en la terminología náutica como arrancada o gobierno, para que su propio timón sea capaz de ejercer control direccional alguno, un principio de física elemental que convierte la inmovilidad total en el estado más peligroso en el que un barco puede encontrarse en mitad del océano. Segundo, que perder esa arrancada en el momento equivocado, ya fuera por una calma repentina, por daños en el aparejo o por maniobras mal calculadas, podía desencadenar un fenómeno conocido como a través.
o broaching en la terminología inglesa, en el que el barco gira de forma incontrolada hasta quedar de costado frente al oleaje, con un riesgo real de volcar. Y tercero, que esa misma vulnerabilidad física, aparentemente un simple detalle técnico de manual náutico, decidió el resultado de algunos de los combates navales más importantes de toda la historia de la piratería, incluida la propia caída del pirata más exitoso jamás documentado. Y al final, la pregunta que conecta esta historia con el resto de nuestro canal. ¿Por qué el cine de piratas, obsesionado con mostrar duelos de espada y cañonazos espectaculares, ignora casi por completo el detalle técnico que de verdad decidía, en la inmensa mayoría de los combates navales reales, quién sobrevivía y quién terminaba hundido? Para reconstruir esta historia con el rigor técnico que merece, combinamos los manuales de navegación a vela que documentan los principios físicos de la arrancada y el gobierno del timón, los registros de combate de la propia batalla de Cabo López, conservados por historiadores navales especializados en la caída de Bartholomew Roberts, y los estudios modernos sobre el fenómeno del broaching, que hoy siguen siendo objeto de estudio activo en la ingeniería naval contemporánea. Para entender por qué un barco pirata evitaba a toda costa quedarse completamente parado en alta mar, primero hay que entender un principio físico que cualquier marinero de la era de la vela conocía en sus propias manos mucho antes de que ningún manual se lo explicara con palabras. El timón de un barco solo puede ejercer fuerza direccional si existe un flujo de agua suficiente pasando sobre su superficie. Esa condición, que los marineros de la época denominaban arrancada, gobierno o steerage way, en la terminología inglesa, es la que determina si un barco puede virar, corregir su rumbo o evitar un obstáculo, o si, por el contrario, queda completamente a merced de las corrientes, el viento y el oleaje, sin ninguna capacidad de respuesta por parte de su propia tripulación. Ese principio no es un simple tecnicismo de interés exclusivamente académico. Es la razón física por la que, en la terminología náutica tradicional, un barco parado en el agua sin ningún tipo de movimiento se describe como en irons, literalmente encadenado, una expresión que refleja con precisión la sensación de impotencia absoluta que sentía cualquier tripulación al verse atrapada en esa situación. Sin arrancada, ningún timonel, por experimentado que fuera, podía hacer virar el barco hacia una dirección segura si el viento cambiaba de pronto, si una ola de gran tamaño se aproximaba desde un ángulo peligroso, o si un enemigo aparecía en el horizonte dispuesto a aprovechar esa vulnerabilidad momentánea. Ese riesgo se agravaba especialmente en un fenómeno concreto que cualquier marinero de la época temía de forma casi visceral, el conocido como a través o broaching, en el que un barco navegando en la misma dirección que las olas de una tormenta pierde el control direccional y gira bruscamente hasta quedar de costado, con el casco expuesto de lleno al impacto lateral del oleaje. Esa posición, con el barco escorado y sin capacidad de corregir su propio rumbo, era la antesala directa del volcamiento en las condiciones de mar más severas, un riesgo que aumentaba drásticamente cuanto menor era la velocidad de avance del barco en el momento crítico. Conviene entender la mecánica exacta de ese fenómeno para apreciar por qué resultaba tan temido entre las tripulaciones de la época. Cuando un barco navega demasiado lento en relación con la velocidad de las propias olas que lo empujan desde popa, el timón pierde parte de su capacidad de generar fuerza correctora, precisamente en el momento en que más necesaria resulta esa corrección, porque el barco tiende naturalmente a girar hacia el costado en cuanto una ola de tamaño considerable lo alcanza por detrás. Ese giro incontrolado, una vez iniciado, resulta extraordinariamente difícil de revertir
sin recuperar antes cierta velocidad de avance, generando una especie de círculo vicioso en el que la propia pérdida de velocidad agrava el riesgo que esa misma pérdida de velocidad había provocado en primer lugar. Mantenerla arrancada no era, sin embargo, un simple ejercicio de mantener siempre la máxima velocidad posible. Los marineros de la era de la vela desarrollaron, a lo largo de generaciones de experiencia acumulada, un repertorio completo de técnicas destinadas específicamente a gestionar el movimiento del barco en cada circunstancia posible, sin caer jamás en la inmovilidad total que representaba el verdadero peligro. Cuando una tripulación necesitaba detener deliberadamente el avance de su barco, por ejemplo, para esperar noticias, permitir que otro barco se aproximara, o simplemente sortear una tormenta sin necesidad de avanzar hacia ninguna dirección concreta, recurría a una maniobra conocida como poner el barco al pairo, o heave to en la terminología inglesa, un equilibrio deliberado entre el timón y una combinación mínima de velas que permitía al barco mantenerse relativamente estático en el agua, sin perder por completo su capacidad de respuesta direccional. Esa maniobra, lejos de ser un simple truco técnico, representaba el equilibrio perfecto entre la necesidad ocasional de detenerse y la necesidad constante de conservar cierto grado de control sobre el propio barco. En condiciones de tormenta extrema, cuando las olas resultaban demasiado peligrosas para intentar cualquier maniobra de detención, los marineros recurrían a una técnica distinta conocida como scudding, o correr con la mar, en la que el barco navegaba deliberadamente en la misma dirección que las olas aproximándose desde popa, manteniendo una velocidad mínima calculada con precisión para conservar la capacidad de gobierno del timón sin dejar que las propias olas lo empujaran a una velocidad excesiva y descontrolada. Para ayudar a mantener esa arrancada mínima en condiciones tan extremas, algunas tripulaciones llegaban a arrastrar un ancla flotante desde la popa, un dispositivo diseñado específicamente para generar resistencia adicional que ayudara al timón a seguir mordiendo el agua con la fuerza necesaria para mantener el control direccional del barco. Existía además una tercera técnica, empleada específicamente cuando las condiciones resultaban tan extremas que ni siquiera el scudding controlado parecía seguro. Navegar bajo palo seco, es decir, sin ninguna vela desplegada en absoluto, confiando únicamente en la resistencia que el propio casco y la arboladura desnuda ofrecían al viento para generar el mínimo de velocidad de avance necesario para conservar cierto grado de gobierno sobre el timón. Esa técnica, empleada como último recurso en condiciones de tormenta verdaderamente catastróficas, ilustra hasta qué punto la propia obsesión por mantener algún tipo de movimiento, por mínimo que fuera, se imponía incluso sobre el instinto aparentemente lógico de recoger toda vela posible para minimizar el riesgo de daños estructurales. Cada una de estas técnicas, el poner al pairo, el scudding controlado y la navegación bajo palo seco, respondía exactamente al mismo principio subyacente. La inmovilidad total nunca era una opción segura, ni siquiera en las condiciones de tormenta más extremas que un barco pudiera enfrentar. La pregunta que cualquier capitán experimentado se hacía constantemente no era si detenerse o no, sino qué grado exacto de movimiento controlado resultaba menos peligroso que la alternativa de quedar completamente a la deriva. El episodio que mejor ilustra, en toda la historia documentada de la piratería, hasta qué punto esta cuestión puramente física podía decidir el resultado de un combate naval completo, es la batalla que puso fin a la carrera de Bartholomew Roberts frente a Cabo López, en la costa de Gabón, el 10 de febrero de 1722, cuando la fragata británica Swallow,
comandada por el capitán Challoner Ogle, avista al Royal Fortune. Roberts intenta huir hacia mar abierto, confiando en la velocidad superior de su propio barco frente a un perseguidor que, según toda la información disponible para la tripulación pirata en ese momento, parecía un simple mercante desarmado. La huida transcurre con normalidad durante un tiempo, con ambos barcos manteniendo su arrancada mientras el viento sopla con la fuerza suficiente para llenar las velas de ambas embarcaciones. Entonces ocurre el giro que ningún cálculo táctico de Roberts podía haber previsto con precisión. El Royal Fortune entra directamente en el ojo de la tormenta que ambos barcos atravesaban, una zona de calma casi total rodeada de vientos violentos en todas direcciones. Sin viento suficiente para llenar sus velas, el barco pirata pierde su arrancada casi por completo, quedando prácticamente inmóvil durante cerca de media hora. La Swallow, que en ese mismo momento navega fuera de esa zona de calma, conserva su propia velocidad de avance y aprovecha esos 30 minutos decisivos para cerrar la distancia que la separaba de su presa. Cuando el viento regresa finalmente al Royal Fortune, ya es demasiado tarde. La fragata británica se encuentra lo bastante cerca como para abrir fuego con sus cañones giratorios de proa, cargados con metralla. Y es precisamente ese primer intercambio el que resulta fatal para Roberts, alcanzado en la garganta por un fragmento de proyectil mientras su barco todavía intentaba recuperar la velocidad perdida. Conviene detenerse en la crueldad casi geométrica de esa coincidencia meteorológica. El propio capitán Challoner Ogle, al mando de la Swallow, no había diseñado ninguna estrategia específica para explotar la física de la arrancada perdida. Su plan original se basaba en el engaño, haciéndose pasar por un mercante indefenso para atraer a la tripulación pirata lejos de cualquier posible refuerzo. Fue el propio azar meteorológico, la ubicación exacta del ojo de la tormenta en el momento preciso de la persecución, el que terminó decidiendo el resultado final del combate, añadiendo a la caída del pirata más exitoso de la historia una capa de contingencia física que ningún plan táctico, por sofisticado que fuera, podía haber garantizado de antemano. Resulta revelador imaginar, aunque sea brevemente, lo que debió sentir la tripulación del Royal Fortune durante esos 30 minutos de inmovilidad forzosa. Marineros experimentados, curtidos en decenas de abordajes exitosos a lo largo de la carrera de Roberts, viendo cómo su propio barco, la fuente de todo su poder y su reputación en el Atlántico, quedaba reducido a un objeto flotante sin capacidad alguna de respuesta, mientras un enemigo cada vez más cercano se aproximaba aprovechando exactamente la misma física que a ellos les había traicionado. Ninguna cantidad de valentía individual, ninguna destreza con el sable o el mosquete, podía compensar esa vulnerabilidad puramente mecánica. Aquí está el matiz que convierte este episodio en algo mucho más revelador que una simple anécdota de mala suerte meteorológica. Lo que de verdad decidió el resultado de la batalla más importante de toda la carrera de Bartholomew Roberts no fue la potencia de fuego de la Swallow, prácticamente equivalente en número de cañones al propio Royal Fortune en ese momento concreto del combate, sino una diferencia de apenas 30 minutos de velocidad relativa entre dos barcos atrapados en las mismas condiciones meteorológicas extremas. Ese detalle desmiente por completo la imagen que el cine de aventuras suele construir alrededor de los combates navales de la época, presentados casi siempre como duelos de artillería, decididos por la habilidad de los artilleros o la valentía de los abordajes. La realidad física de la navegación a vela introduce un factor mucho más silencioso y mucho más determinante:
La propia meteorología, combinada con la física elemental del movimiento de un barco de madera, podía decidir el resultado de un combate mucho antes de que se disparara el primer cañonazo real. Un capitán pirata no solo necesitaba ser valiente y hábil en el combate cuerpo a cuerpo, necesitaba, sobre todo, un dominio profundo de la física invisible que gobernaba cada metro de avance de su propio barco, consciente en todo momento de que perder esa arrancada, aunque fuera por circunstancias completamente ajenas a su propia pericia, podía costarle la vida en cuestión de minutos. Y hay todavía una capa adicional de ironía en este episodio concreto. El propio Roberts, considerado el pirata más exitoso de toda la historia documentada, con más de 400 barcos capturados a lo largo de 3 años de actividad casi ininterrumpida, no muere por un error táctico propio, ni por la superioridad de fuego de su enemigo, ni por ninguna decisión errónea de su tripulación. Muere porque su propio barco, durante apenas media hora, dejó de moverse en el momento exacto en que moverse era la única defensa real disponible frente a un enemigo que precisamente en ese instante mantenía intacta su propia capacidad de avanzar. Ese matiz resulta especialmente revelador si se compara con la forma en que el cine de aventuras suele construir el clímax dramático de cualquier batalla naval. Las películas necesitan, casi siempre, un villano derrotado por una decisión errónea propia, un exceso de confianza, un error de cálculo humano que el espectador pueda identificar con claridad como la causa del desenlace. La física de la arrancada perdida no ofrece ese tipo de narrativa cómoda. Roberts no comete ningún error evidente en las horas previas a su muerte, más allá de encontrarse, por pura coincidencia geográfica, en el punto exacto donde la tormenta decidió abrir su ojo de calma. Es una muerte decidida por la meteorología y la física elemental de la navegación, no por ningún fallo de carácter o de estrategia que un guionista pudiera dramatizar con facilidad. Ese mismo principio explica, de forma más amplia, por qué tantos combates navales de la era de la vela terminaban decididos por factores que hoy nos parecerían casi anecdóticos. Un cambio repentino de viento, una calma inesperada, un banco de niebla que ocultaba temporalmente a un enemigo. La navegación a vela introducía en cada combate un elemento de contingencia meteorológica que ningún capitán, por experimentado que fuera, podía controlar del todo, y que convertía la propia física del movimiento del barco en un factor tan decisivo como cualquier estrategia de combate deliberadamente planificada. Este mismo principio físico, la necesidad constante de mantener cierto grado de movimiento para conservar el control direccional del barco, explica también por qué las tripulaciones piratas desarrollaron un miedo particular hacia las zonas de calma prolongada, mucho más allá del propio episodio de Cabo López. Un barco atrapado en una calma total durante días, sin ningún viento que llenara sus velas, no solo perdía capacidad de maniobra defensiva frente a un eventual enemigo, sino que quedaba también completamente indefenso frente a las corrientes marinas, capaces de arrastrar la embarcación hacia bajíos, arrecifes o costas peligrosas, sin que la propia tripulación pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Ese mismo riesgo se multiplicaba en circunstancias de combate directo, donde cualquier daño sufrido en el aparejo, la pérdida de un mástil o el desgarro de las velas principales, podía privar de forma súbita a un barco de la arrancada necesaria para seguir gobernando su propio rumbo en pleno fragor de la batalla. El propio Real Felipe, el navío de línea español que resistió el fuego combinado de 5 barcos británicos en la batalla de Tolón en 1744, terminó completamente desarbolado tras horas de combate, sin una sola vela operativa, una condición que en circunstancias distintas
con mar más agitada o vientos más fuertes, podría haber resultado en la pérdida total del gobierno del barco y su consiguiente volcamiento, incluso sin que ningún cañonazo adicional llegara a hundirlo directamente. Conviene subrayar que ese tipo de vulnerabilidad no distinguía entre bandos ni entre tipos de embarcación. Tanto un barco pirata como un navío de guerra regular, tanto una fragata de caza como un galeón mercante cargado de plata, compartían exactamente la misma dependencia física de mantener cierto grado de movimiento constante. Esa universalidad del principio explica por qué los manuales de navegación de la época, independientemente de la nacionalidad o el propósito del barco al que estuvieran destinados, dedicaban un espacio considerable a explicar, con el máximo detalle posible, cómo gestionar la velocidad de avance en cualquier circunstancia imaginable, desde la calma más absoluta hasta la tormenta más violenta. La propia terminología náutica desarrollada durante siglos de navegación a vela refleja hasta qué punto esta preocupación estaba profundamente arraigada en la mentalidad de cualquier marinero de la época. Expresiones como estar en irons, perder la arrancada o quedar al garete no describían simples inconvenientes técnicos, sino auténticas situaciones de emergencia que cualquier tripulación experimentada aprendía a temer y a evitar con la misma seriedad con la que temía un incendio a bordo o una vía de agua incontrolada. Ese mismo principio físico, curiosamente, sobrevivió a la propia era de la vela y se trasladó con matices distintos a la navegación moderna propulsada por motor. Los barcos actuales, incluso equipados con motores capaces de generar toda la fuerza propulsora necesaria de forma prácticamente instantánea, mantienen el mismo principio esencial. Sin cierta velocidad mínima de avance, el timón pierde gran parte de su capacidad de respuesta, y un barco completamente detenido en mitad de una tormenta queda expuesto exactamente al mismo riesgo de a través que atormentaba a cualquier tripulación de la era de la vela. Los propios barcos de vapor y motor, según documentan los manuales de navegación moderna, recurren todavía hoy a la técnica de scudding, manteniendo una velocidad mínima calculada precisamente para conservar el gobierno del timón en condiciones de mar extremas. La misma lógica que sostenía cada decisión de un timonel del siglo XVIII. Ese hilo de continuidad técnica que conecta directamente la física elemental de un barco pirata del siglo XVIII con los principios de navegación que cualquier marino profesional respeta todavía hoy, revela algo que ninguna película de aventuras suele detenerse a explicar. El mar no ha cambiado sus reglas fundamentales en los últimos 3 siglos, por más que la tecnología disponible para enfrentarse a ellas haya evolucionado radicalmente. La arrancada, el gobierno, la capacidad de un timón para ejercer fuerza direccional sobre un casco en movimiento, sigue siendo, hoy como entonces, la diferencia exacta entre un barco que controla su propio destino y un barco que ha quedado, literalmente, a merced del mar. Resulta significativo que la propia industria naval moderna, pese a disponer de motores capaces de generar empuje instantáneo en cualquier dirección, no haya conseguido eliminar por completo esta vulnerabilidad fundamental. Los informes de accidentes marítimos contemporáneos, incluidos los recopilados por organismos oficiales de investigación naval en distintos países, siguen documentando casos de embarcaciones modernas que pierden el gobierno del timón en condiciones de mar extremas, en circunstancias que, salvando las distancias tecnológicas, recuerdan de forma casi inquietante a la misma física que gobernaba cada decisión de un timonel del siglo XVIII. La tecnología ha cambiado la forma de generar movimiento. No ha cambiado la física fundamental de lo que ocurre cuando ese movimiento desaparece. El caso de Bartholomew Roberts,
muerto en el instante exacto en que su barco perdió esa capacidad de control durante apenas media hora, es quizás el ejemplo más dramático y mejor documentado de toda la historia de la piratería sobre lo que significaba, en la práctica cotidiana de cualquier tripulación de la era de la vela, la diferencia entre la vida y la muerte, contenida en un simple principio de física náutica que ningún guionista de Hollywood ha considerado jamás lo bastante espectacular como para explicarlo con el detalle que merece. Cada vez que una película de piratas decide representar un combate naval, elige casi siempre centrar toda la tensión dramática en el intercambio de cañonazos y el choque de espadas durante el abordaje final. La historia real de la caída de Bartholomew Roberts demuestra que el verdadero factor decisivo en la inmensa mayoría de los combates navales de la era de la vela no era la puntería de los artilleros ni la valentía de los abordajes, sino algo mucho más silencioso y mucho más invisible para cualquier espectador moderno: la capacidad de un barco de mantener, en todo momento, la velocidad mínima necesaria para seguir gobernando su propio rumbo. Lo que el cine tampoco cuenta es que esa misma regla física, aparentemente un simple detalle técnico de manual náutico, sigue vigente hoy en cualquier barco moderno que navega bajo condiciones de tormenta extrema, una continuidad de casi 3 siglos que conecta directamente la física invisible que decidió la muerte del pirata más exitoso de la historia con los principios de navegación que cualquier marino profesional respeta todavía en la actualidad. Si esta historia te ha parecido tan reveladora como merecida de ser contada, suscríbete. En este canal desenterramos la piratería que el cine anglosajón siempre dejó fuera de guión, la física invisible del propio mar, que decidió, en silencio y sin necesidad de un solo cañonazo adicional, el destino de algunos de los combates navales más importantes de toda la historia de la piratería. Y la próxima vez que veas una escena de combate naval en cualquier película de piratas, fíjate en un detalle que ninguna cámara suele mostrar con claridad. Si las velas del barco protagonista cuelgan flácidas sin viento, ese barco, por muy hábiles que sean sus artilleros o valiente su capitán, ya ha perdido la batalla antes incluso de que se dispare el primer cañonazo.